Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Agradezco al Honorable Consejo Municipal la oportunidad brindada para poder dirigirnos a la comunidad de Puerto Berrío y poder explicar o que las personas pues se hagan un panorama de la institución que encontramos cuando se dio el proceso de intervención, cuáles son los planes estratégicos, digámoslo así, que tenemos para la misma, y también retroalimentarnos con todas las ideas y todos los aportes que los honorables concejales y la comunidad en general puedan hacer en aras de dinamizar este proceso de intervención. Para entrar en materia, les podemos decir que a través de la resolución 3866 del 20 de diciembre de 2011 se ordenó tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de la AS Hospital La Cruz del municipio de Puerto Berrío. En otras palabras, a través de esta resolución emanada este día, la Superintendencia Nacional de Salud determinó, conforme al análisis que hacían de la información que se les allegó, que definitivamente había que intervenir el hospital. ¿Qué se hizo para ello? Se recopiló información desde el año 2006 hasta junio de 2011. Se hizo un análisis de todos esos estados financieros que llegaban a la superintendencia a través de los diferentes informes que enviaba la AS. Y también se tomó la determinación, debido a muchas quejas que presentaba la comunidad frente al servicio que se venía prestando, y que definitivamente, conforme pasaba el tiempo, se veía que no había tendencias de mejora y que por el contrario se estaba comprometiendo la prestación de un verdadero servicio de salud. Entonces, como les digo, debido al análisis de esta información que se hizo desde el año 2006 hasta mediados de 2011, la Superintendencia Nacional de Salud tomó la decisión de intervenir la AS Hospital La Cruz. Esta superintendencia delegada, la de Generación y Gestión de Recursos Económicos para la Salud, fue la encargada de realizar el análisis y, como consecuencia de ello, se tomó la determinación de intervenirla. Una institución del orden privado o del sector privado con lo que se determinó de acuerdo al análisis financiero que se realizó, probablemente hubiera entrado en causal de liquidación inmediatamente. Pero, por lo que explican aquí, dada la necesidad e importancia de la atención, el número de población que demanda la prestación del servicio de salud, y sobre todo que es el único oferente de ese nivel que tenemos en la comunidad, definitivamente tenía que tomarse una decisión que conllevara a intervenir la institución y poder enrutar nuevamente como hacia el cumplimiento de su objeto social. El proceso de intervención como tal, precisamente lo que debe conllevar es a esto: entrar y tomar como las medidas administrativas necesarias para encauzar nuevamente las entidades hacia el cumplimiento de su objeto social, que es la prestación de un buen servicio de salud. Pero ese servicio de salud no se debe prestar de cualquier manera. Se debe, uno de los criterios, o uno de los, digámoslo así, de los distintivos a través del cual se debe caracterizar la prestación del servicio de salud, es precisamente la eficiencia, definida como la mejor utilización de los recursos técnicos, materiales, humanos y financieros con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población. Les comenté que a partir de la resolución 0386 del 11 de diciembre se tomó la decisión de intervenir el hospital. A partir de ese momento,
hubo algunos interventores designados para esto. Algunos aceptaron el ofrecimiento en su momento, luego declinaron, otros definitivamente no aceptaron. Y a partir de la resolución 854 del 2012, se me nombró como agente especial interventor para que a partir del día 13 de abril comenzara el desarrollo de un plan de acción que conllevara a la institución hacia el mejoramiento de las condiciones que habían conllevado a la intervención. Cuando uno llega a una institución, lo primero que entra a escudriñar, digámoslo así, es toda esa plataforma jurídica que soporta el quehacer de la institución. Por lo tanto, cuando iniciamos el proceso de intervención, hicimos un diagnóstico de todos los estatutos, manuales y reglamentos que existían en el hospital y que determinaban cómo se hacían las cosas. Aquí les relacioné todos los manuales y estatutos que revisamos cuando iniciamos el proceso. Revisamos los estatutos de la AES, los manuales de contratación, los manuales de funciones y competencias, los reglamentos internos de trabajo, la planta de cargos, reglamento interno de la junta directiva, los manuales de procesos y procedimientos, el plan de desarrollo, plan operativo anual y el estatuto de presupuesto. ¿Cuál fue el denominador común cuando hicimos toda esa revisión? Que los estatutos, reglamentos y manuales de la AES se encuentran desactualizados. Todos. Inclusive encontramos estatutos y reglamentos de 1996, del año 2000. Incluso los que encontramos más recientes fueron del año 2004. Un hallazgo que podíamos catalogarlo como grave en el sentido de que las normatividades, y más en el sector salud, ustedes conocen que cada día van cambiando, y las instituciones para poder desarrollar su objeto social deben estar acordes con las normatividades que van saliendo. Y lo que encontramos fue que la gran mayoría estaban desactualizados. O encontramos, aparte de algunos estatutos y manuales, pero no había un acto administrativo de adopción. Ustedes saben que en el sector público, para que algo entre en vigencia, debe haber un acto administrativo, y llámese un decreto, llámese una resolución, que adopte ese manual o ese reglamento para que pueda desarrollarse. Entonces, ¿qué encontramos? Algunos estaban desactualizados, por no decir la mayoría, y otros que encontramos como ciertos documentos no había un acto administrativo de adopción, por lo tanto jurídicamente no existen. Bueno, una vez hecha esa revisión de toda esta plataforma jurídica de la institución, empezamos a escudriñar toda la información financiera. Encontramos, como para contextualizar a la comunidad que se encuentra aquí presente, los presupuestos de las entidades se componen de un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos. Es decir, el presupuesto de ingresos me permite a mí, como su nombre lo indica, presuponer cuáles son los recursos que le van a ingresar a la institución durante una determinada vigencia. Las vigencias fiscales en Colombia se toman desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, el presupuesto de ingresos debe ser concordante con el presupuesto de gastos. Es decir, si yo digo, por ejemplo, que en un año me van a ingresar 20 pesos, en el presupuesto de gastos debo determinar cómo me voy a gastar esos 20 pesos. Entonces debe haber un equilibrio entre lo que yo aspiro que me ingrese con los gastos. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué
determinamos cuando hicimos la revisión de la información financiera? Encontramos que para la vigencia 2012, el hospital o la junta directiva del hospital aprobó un presupuesto definitivo de ingresos de 22.734.614.000 pesos. O sea, estas cifras están en miles de pesos, o sea que para efectos prácticos le hemos quitado unos ceros, pero como está en miles, todo eso significa que son 22.734.614.000 pesos. Ese era el presupuesto que aprobó la junta directiva para la vigencia 2012. A 30 de abril de este año, de esos 22.000 millones que la ES esperaba recaudar para la vigencia, solo se había facturado 3.397.826.000 pesos, que es lo que se llama aquí lo reconocido. Lo reconocido hace referencia a lo que se ha facturado o la venta de servicios que ha tenido la institución. Pero el recaudo, o sea, el dinero que realmente había ingresado de toda esta facturación a 30 de abril eran 2.289.639.000 pesos. Aquí está como desglosado qué componía ese presupuesto de ingresos. Una disponibilidad inicial, pues, que es los recursos que uno tiene en caja y bancos, que era de 68.807.000 pesos. Unos ingresos corrientes que están fundamentalmente derivados de la venta de servicios, o sea que la ES de este presupuesto definitivo piensa a través de la venta de servicios que le ingresen para este año 22.628.138, ¿cierto? Porque si la razón social del hospital es la venta de servicios, pues el hospital espera que por ese rubro es donde ingrese el mayor recaudo. Por venta de otros bienes y servicios puede ser una suma despreciable frente al presupuesto que se tenía, que son de 112 millones. Y los ingresos de capital, pues que son como ingresos extraordinarios, que no hacen parte pues como de la operación corriente de la institución, se presupuestaron 37.670.000 pesos. Vamos a la anterior. Desde la aprobación de este presupuesto, y se los voy a mostrar más adelante, comenzó el problema. Porque como les voy a mostrar más adelante, los hospitales o el presupuesto de los hospitales se debe hacer con base en el recaudo de las vigencias anteriores. Entonces les voy a mostrar por qué se empezó a generar el problema con este presupuesto de ingresos que se aprobó. Porque los recaudos en los años anteriores no son compatibles con este nivel de ingreso que se espera. Entonces por eso les digo, y como les voy a mostrar más adelante, qué problemas esto nos puede generar. Listo. Es tanto que está y está tan desfasado ese presupuesto de ingresos que fíjense, con la misma fecha de corte a 30 de abril del 2012, si nosotros comparamos el recaudo total con respecto al presupuesto definitivo, abril 30 solo se habría recaudado el 10% del presupuesto. Imagínense, a 4 meses del año y solo habíamos recaudado el 10% de lo que esperamos recaudar para el año. Entonces miren el problema que se genera. No sé, primero preguntar si está siendo clara la explicación. No sé qué piensan atrás. ¿Es claro lo que les estoy diciendo? Sí, listo, ok. Entonces, como ya les venía diciendo,
Entonces, el presupuesto del hospital se compone del presupuesto de ingresos, que es lo que yo espero recaudar, y el presupuesto de gastos, que es en lo que yo espero gastarme la platica. Entonces, fíjense lo que aparece aquí. Yo debo hacer mi presupuesto de cada año con base en el recaudo efectivo del año anterior, porque este es un presupuesto de caja. O sea, el presupuesto debe hacerse con la platica real, con lo que a mí me entra. Entonces yo en el 2006, el hospital presupuestó 9.300 millones, ¿cierto? Y recaudó 8.161, que es más o menos pues compatible con lo que se presupuestó, ¿cierto? Como yo tengo que hacer mi presupuesto de la vigencia siguiente con base en mi recaudo real, entonces para el 2007 se presupuestaron 10.753 millones, que más o menos es compatible pues si se espera implementar más servicios, si se tiene en cuenta que en este momento estábamos en todos esos procesos de cobertura universal y muchas más personas estaban ingresando al régimen subsidiado. Entonces era plausible que en un determinado momento ellos pensaran que se iba a incrementar la demanda de servicios y por ende era necesario que se incrementara el presupuesto para la vigencia. Sin embargo, fíjense, el recaudo con respecto al presupuesto definitivo del 2007, fue muy compatible. Presupuestaron 10.700 y recaudaron 10.200. O sea que van como encadenada la cosa, ¿cierto? Ya para el 2008 empezaron como a desfasarse. ¿Por qué si yo recaudo 10.298, yo en el 2008 voy a presupuestar 14.000 millones? Pues tendría que haber pues una base real que le permitiera a ellos dilucidar el porqué de un recaudo de 10.200 efectivos, yo al año siguiente voy a pasar a 14.000 de una vez. Y fíjense, ya se va produciendo el desfase. Presupuestaron 14.000, pero solo recaudaron 11.000. 11.000. No obstante, entonces aquí ya se va generando el déficit. No obstante, miren el recaudo, 11.529. Y para el próximo año presupuestan 15.000. ¿Sí ven? Si yo recaudé 11.000, ¿por qué voy a presupuestar 15.000? Y efectivamente solo recaudaron de esos 15.000, 12.400. Pero entonces en el 2010, con un recaudo de 12.400, que es lo que me debe servir de base para el presupuesto siguiente, lo tiran a 21.000. O sea, miren, de 12.000 a 21.000 millones. Pero como uno tiene que ser consecuente, fíjense, realmente se recaudaron 12.000. Es decir, uno no entiende si hay 12.465 que se recaudó efectivamente, porque yo voy a hacer un presupuesto de 21.421 millones. Pero ese no es el problema. El problema no es tanto que lo presupueste, porque el papel aguanta todo. El problema es que como en el papel yo tengo estos 21.000 millones, entonces yo hago contratos con cargo a esos 21.000 millones. ¿Sí me entiende? A pesar de que yo sé que no me van a ingresar, pero yo hago compromisos, yo contrato con cargo a esos 21.000 millones de pesos. ¿Cómo? No quiero decir que sea feria. Pero como en el presupuesto están esos 21.000, a pesar de que yo sé que no me van a llegar, yo hago contrato con cargo a esos 21.000. Miren que el recaudo fueron 12.345. No obstante este recaudo, el presupuesto de 2011 fue de 23.904 millones. 23.000. O sea que fíjense, de un recaudo de 12.000, que es lo que me debe servir, y como para que me entiendan mejor, de base para el presupuesto siguiente,
presupuestaron 23.904 millones. Lo mismo les digo, aunque esta plata no me va a entrar a mí, yo hago compromisos y yo hago contratos con cargo a esa plata. Entonces, por eso es que a la gente del hospital se le debe tanta plata. Por eso es que deben 18 meses a uno, 10 meses a otro, se debe a tanto a los proveedores, porque es que esta plata nunca va a llegar. Pero sí se contrató, sí se hizo compromisos con cargo a ese recurso que nunca va a llegar. El recaudo, efectivamente, fueron 10.575 millones. Y para 2012 se ejecutó un presupuesto, aprobó un presupuesto definitivo de 22.000 millones. Y con corte a la fecha que les dije, 30 de abril, solo se habían recaudado 2.290 millones. El 10%. Pero es decir, este es un presupuesto que está inflado definitivamente y que es un recurso que nunca va a llegar. Pero entonces más adelante les voy a explicar el por qué, de pronto el por qué se hizo eso. Entonces, esta es una gráfica que les muestra, esta gráfica les muestra mejor lo que les estoy diciendo. Y me compara en azulito lo que yo presupuesto con respecto a lo que yo recaudo, o sea, la plata que me ingresa. Entonces, fíjense que en el 2006 era más o menos compatible lo que se presupuestaba con respecto a lo que entraba. En el 2007 también. En el 2008 ya empezó como a presentarse el desfase. Fíjense que ya la barrita azul está mucho más alta que la barrita roja. O sea que ya hay como un desfase entre lo que se presupuesta y lo que ingresa. Lo mismo 2009. Pero fíjense ya en el 2010 la diferencia. Y fíjense ya 2011 sí es la etapa pues que rebosó. La gota que rebosó la copa. Fíjense dónde está lo que ingresa con respecto a lo que se presupuesta. Y eso es abril de 2012. Esto es lo que había entrado en ese momento. Y miren ya dónde iba lo que se había presupuestado para la vigencia. Listo. Eso simplemente les muestra cuál es el recaudo histórico de la institución de 2006 hasta el 2011, incluso pues, y lo que se proyecta de acuerdo al histórico y al nivel de prestación de servicio que tiene en este momento, es que a diciembre de ese año lo que se recaude sean 11.222, pero acuérdense que el presupuesto es de 22.000. Ahora esta otra, miren. Recuerdan que el presupuesto, como les dije, el presupuesto de ingresos, o sea, lo que yo espero que me entre, debe ser compatible, debe estar equilibrado con el presupuesto de gastos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, los gastos que se presupuestan para la vigencia también son de 22.734.614.000. Pero, abril 30 de este año, ya había compromisos por 14.409.428. O sea que en 4 meses ya estaba ejecutado el 63% del presupuesto para este año. En compromisos, o sea, en contratación. Esto pues es como el desglose de lo que compone el presupuesto de gastos para la vigencia. Pero lo importante que vean aquí es que se había presupuestado 22.734
ya había compromisos por 14.409 en 4 meses y solo se había pagado 2.250.165.000 pesos. ¿Listo? ¿Qué tipo de contratos? ¿Cómo? ¿Qué tipo de contratos puede especificar? No, contratos para la prestación de servicios. Pero más adelante les voy a mostrar, es decir, por qué iba ejecutado hasta ese punto. Entonces, si nosotros miramos la ejecución de egresos, o sea, la ejecución de gastos ya para la vigencia, encontramos que a 30 de abril ya el 63% del presupuesto se encuentra ejecutado. ¿Cómo? Sí, exacto. Es decir, porque si nosotros esperamos que este año solamente se recauden 11.222 millones y ya el presupuesto va a ejecutar en un 63% en 14.000 millones, entonces ya estamos pasados incluso para este momento de lo que se espera recaudar para el año. ¿Era la anterior? ¿No? Bueno, esta gráfica simplemente es para mostrarles lo que representaban en todas estas vigencias y cómo se fue incrementando el gasto de funcionamiento en la institución. El gasto de funcionamiento es esta barrita azul oscura. Miren que siempre es el rubro más grande en lo que tiene que ver con gastos en la institución. ¿Qué representa esos gastos de funcionamiento? Excesivo personal que había allí. O sea, ahí habían auxiliares de los auxiliares. Tenían personas que ejecutaban una tarea cuando eso era factible que se le pudiera asignar a otra persona, bien fuera de la planta o bien fuera de contratista, pero que pudiera asumir esa tarea. Por ejemplo, nosotros encontramos que había un muchacho dedicado simplemente a hacer RIPs. RIPs. O sea, registros individuales de prestación de servicios. Una tarea que, por ejemplo, a partir de ese momento se la asignamos a la gerente en sistemas de información. O sea, no justifica tener una persona en una institución, por ejemplo, que apenas haga esa tarea. Encontramos, por ejemplo, auxiliares de odontología que tenían un año laborando en la institución y no había contrato de odontología ni se prestaba el servicio. Cuando nosotros ingresamos, por ejemplo, a hacer el proceso de intervención, se excluyeron más o menos unas 16 personas que estaban en varias áreas, en admisiones, en facturación y en otras áreas de la institución. Y vea que excluía esas 16 personas e igual el hospital sigue funcionando. Entonces había un excesivo, por ejemplo, un excesivo gasto en materia de personal. Y vean que año tras año ese gasto de funcionamiento se fue incrementando. Miren esta barrita. Esta barrita. Mira. Entonces, ese desfase entre lo que uno presupuesta y lo que él ingresa es lo que va determinando lo que se denomina el déficit presupuestal. ¿Entienden? Entonces, ese déficit no alcanza a ver bien. ¿Será que le ponemos foco? No alcanza a ver bien. 2568, listo. Entonces, como les digo, el déficit presupuestal, cuando ustedes escuchan hablar de déficit presupuestal, es como ese desfase entre lo que yo presupuesto y lo que me ingresa. Entonces fíjense que para el 2006 el déficit de la institución estaba en 2.568 millones. Para el 2007, como ingresaron unos recursos extraordinarios para todos esos procesos de reestructuración, ese déficit se redujo un poco
porque se mejoraron los ingresos en ese momento. Entonces fue de 505, de 606, perdón. Para el 2008, el déficit fue de 555 millones. Pero ya en el 2009 se fue como abriendo la brecha. Fíjense que en el 2009 ya fue de 2.058 millones. Porque ya me desfasé o me fui desfasando entre lo que recaudé y los compromisos presupuestales que generé, o sea, entre lo que contraté. Para el 2010 pasó de 2.058 millones a 6.280 el déficit presupuestal, porque recaudé 12.345 y asumí compromisos o contraté hasta por el valor de 18.625. Por eso les decía yo que lo peligroso de presupuestar tan desfasado es que, como está en el papel el presupuesto, entonces yo digo, yo tengo disponibilidad para contratar creo que en este presupuesto, pero esa plata nunca me va a ingresar. Entonces eso es lo que va determinando ese déficit, es lo que va generando ese déficit. Y para el 2011, como yo recaudé 10.574, pero asumí compromisos por 21.736, el déficit presupuestal fue de 11.162 millones de pesos. 11.162 millones. Estás viendo Teleberrío, Canal 9.